Tomás, tengo que contarte en primer lugar una anécdota. La semana pasada, por otras cuestiones, grabé una entrevista y en 4 minutos de entrevista dije 3 veces el término enfermedad mental. Y además, cuando acabé la entrevista, pensé en ti y dije, madre, cuando Tomás escuche esto se va a quedar loco. Fíjate, enfermedad mental y Tomás se va a quedar loco, ¿no? Cómo de presente está el estigma sobre la salud mental en el lenguaje y además en el lenguaje cotidiano que utilizamos a diario. ¿Qué reflexión habéis hecho vosotros sobre términos, conceptos y el uso del lenguaje? Yo tengo 56 años, así que por mi parte la reflexión es muy extensa, ¿no? Yo he tenido temporadas de cabrearme mucho con el lenguaje, ahora entiendo que son los términos que se utilizan, ¿no? El de enfermedad mental me refiero, que es el que a mí me parece que no tiene mucho sentido. Sobre locura, bueno, yo me considero un loco, o sea, yo siempre digo, me volví loco a los 18 años y hasta hoy, ¿no? Sigo siendo un loco aunque no esté loco. Está claro que en todo lo relacionado con el sufrimiento extremo, yo por lo menos hablo de sufrimiento, experiencias extraordinarias, porque hay una parte que no tiene que ver con el sufrimiento, sino con otro tipo de vivencias, experiencias extraordinarias y de sufrimiento emocional, intelectual y social extremo. No es un término, tenemos mucho problema también entre nosotros para encontrar un término que compartamos y que consideremos que nos defina, pero lo que está claro es que el lenguaje y los conceptos y la imagen, las ideas que hay alrededor del sufrimiento vienen siempre desde fuera, o sea, jamás las personas que lo hemos vivido hemos tenido nada que aportar. De hecho, las demandas que la psiquiatría a lo largo de su historia ha ido respondiendo siempre han sido ajenas, ¿no? Han sido de las familias, del Estado, de las empresas, de un montón de agentes, pero no de las propias personas. Quiero decir, la demanda en primera persona está pendiente, la demanda original, que es la que debería ser, y en gran parte es debido a ese lenguaje, ¿no? que es ajeno, que evidentemente implica mucho más, porque lo que viene a poner sobre la mesa es bueno, no lo pone sobre la mesa, sino que es de modo tácito que nosotros no pintamos nada, o sea, somos meros objetos de atención o de asistencia o ese tipo de cosas, éramos, ¿no? Yo creo que eso está cambiando también, por eso te digo que lo del lenguaje también va evolucionando. Sí que es verdad que de un tiempo a esta parte hay un conocimiento colectivo compartido en primera persona del plural a nivel mundial, o sea, desde el movimiento de escuchadores de voces, la red mundial de escuchadores de voces, la red de usuarios, exusuarios y supervivientes de la psiquiatría, el movimiento del orgullo loco. En España hay asociaciones en todas las comunidades autónomas en primera persona de verdad, no como las que pretenden suplantarnos y usurpar nuestra representación. Hay grupos de apoyo mutuo, hay un montón de colectivos que se están organizando y eso evidentemente está cambiando, ¿no? Y el lenguaje también está empezando a transformarse, por decirlo así. Y si se transforma el lenguaje, que es el que crea la realidad, yo creo que se está transformando también la realidad. Claro, porque es sufrimiento psicosocial, es decir, afecta a lo psicológico, afecta a lo social. Ya nos hablaban hace mucho de los determinantes sociales de la salud y más de la salud mental. Claro, de hecho, por ejemplo, o sea, nosotros, el marco, digamos, de derechos que nos ampara es la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU, y ahí habla de discapacidad psicosocial. O sea, nuestro colectivo, más allá del modelo biomédico, que evidentemente es muy reduccionista y muy limitado, habla de discapacidad psicosocial, pero tampoco en el sentido de que nosotros, las personas, tengamos esa discapacidad. El marco de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, de lo que está hablando en todo momento, es de que la discapacidad se produce fuera, o sea, son las barreras, son las actitudes, son los entornos que no están adaptados a las personas. O sea, la idea de que la discapacidad sea comprendida y que haya una adaptación que tiene que ser mutua. O sea, y el hecho de que una persona vaya en silla de ruedas, sus problemas vienen porque no hay rampas, porque no hay... Quiero decir, lo mismo con nosotros. Yo siempre digo que nuestra rampa sería el respeto, ¿no? Por eso es un poco la cuestión de la conciencia del cuerdismo también. ¿Cuánto cambia, ¿no? ¿O cuánto cambiaría la realidad de las personas desde este punto de vista? Claro, absolutamente. Sí, planteamos que la discapacidad no está en la persona, sino está en el entorno que no permite que la persona desarrolle sus capacidades. Sí es. Evidentemente, quiero decir, si estamos en estas situaciones porque tenemos alguna característica que nos diferencia del resto de la población, pero que
Claro, yo con la perspectiva del tiempo a veces me pregunto, ¿no?, qué habría sido de mi vida si hubiera habido esa conciencia del cuerdismo, si no se hubiera visto, si yo hubiera conocido a otras personas que como yo han vivido este tipo de experiencias y han vivido la experiencia de la recuperación y han podido reflexionar, ¿no?, tanto sobre el sufrimiento como sobre esas experiencias extraordinarias, que yo siempre digo que estoy esperando que se solucionen los problemas, por eso hago activismo, para poder dedicarme a la locura, que es mi pasión, o sea, a lo que descubres con la locura. O sea, es que yo entiendo que también esa es otra de las dificultades, ¿no?, que las experiencias que vives en esa situación, no voy a llamarla locura, ¿no?, pero esas experiencias extraordinarias a las que yo me refiero, es dificilísimo comunicarlas. O sea, puedes comunicarlas de un modo superficial, ¿no?, puedes ilustrarlas, pero eso es algo que hay que vivir. Es como ser mujer. Yo no puedo, o sea, yo entiendo, puedo ponerme más o menos en el lugar, pero no sé lo que es ser mujer, lo que es ser madre, lo que es todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Para mí hay una relación bastante, no digo próxima, ¿no?, pero bueno, hay una analogía posible en ese sentido. En vuestra narrativa, en vuestro discurso están muy presentes tres conceptos: estigma, enfermomentalización y cuerdismo. ¿Cómo se han construido y sobre todo cómo se enlazan, cómo están arraigados un poco en vuestro planteamiento? Bueno, estigma, todo el mundo más o menos tiene una idea de lo que es el estigma, ¿no? Ya, o sea, hay el libro canónico de Erving Goffman de los años 60, que es Estigma, la identidad deteriorada. Y ahí él analiza un montón de estigmas de diversos tipos, tal, pero sí que encuentra una serie de cuestiones comunes, ¿no?, que son compartidas por todos. El problema es que si en salud mental y con respecto a nuestro colectivo, más en enfermedad mental, ¿no?, porque de ahí viene un poco el estigma de la enfermedad mental, se habla del estigma como si fuera todo lo que padecemos, ¿no?, por decirlo de algún modo, por resumir. O sea, Goffman habla también de que todo estigma tiene su teoría, tiene una ideología, hay una ideología detrás de todo estigma, ¿no?, aunque sea tácito, aunque sea no patente, pero sí que hay algo y que de hecho él señala que nos permite situar en una posición de inferioridad a la persona que padece el estigma y de algún modo considerarla no humana o menos humana, ¿no?, que es uno de los grandes problemas que tenemos. No es que ya que se nos considere no humanos, sino que perdemos muchos derechos de ciudadanía. O sea, más que no ser humanos, somos menos ciudadanos que los demás, por decirlo de algún modo. Hay una serie de leyes cuerdistas que a día de hoy siguen discriminando a las personas por el hecho de padecer un diagnóstico o por el hecho de que un psiquiatra pueda determinar que tú tienes un trastorno mental. Puede parecer incluso perverso que el estigma tenga incluso su funcionalidad, ¿no? Claro, no. De hecho, es que es inevitable que el estigma tenga esa función. Ahí entraríamos en otra serie de cuestiones, ¿no? Yo siempre digo que, de algún modo, los enfermos mentales, así llamados, como otros colectivos, cumplimos una función social de chivo expiatorio, por decirlo de algún modo. Se te pueden arrojar, de hecho, ves los medios de comunicación como cualquier cosa que suene rara o a maldad, se le atribuye una enfermedad mental de modo preventivo, ¿no? Es como que, y además sirve también para anular toda necesidad de información. Tú pones un diagnóstico, automáticamente ya está explicado, ya no hace falta, se cancela la información, ¿no? Entonces, con eso pones que en los medios de comunicación también de algún modo necesitamos concluir nuestras informaciones, ¿no?, y darle a la gente algo que le dé una cierta alivio, o paz o satisfacción. O sea, de algún modo tienes que explicar las cosas y un diagnóstico lo explica en sí mismo. Cuando realmente, si tú hablas de un diagnóstico, es donde deberías empezar a explicar por qué la persona ha llegado ahí, porque un diagnóstico no es algo que te venga del cielo y mucho menos de tu cuerpo, sino que es algo que se construye a lo largo de, o sea, el diagnóstico o el sufrimiento se construye a través de las relaciones, a través de la vida de las personas, de la biografía, ¿no? Tal. Me estoy perdiendo. Bueno, el caso es que la ideología de la... Yo la llamé enfermomentalización a raíz de un capítulo para un libro que me solicitaron y reflexionando, claro, encuentras eso y dices, claro, y luego el término enfermomentalización es un poco por eso, ¿no?, que viene a ser el hecho de que a las personas que padecemos un diagnóstico psiquiátrico, suelo decir yo, automáticamente se te atribuye al digamos, ponerte ese diagnóstico y considerarte enfermo mental, la misma idea de enfermedad mental, de algún modo es un crisol que aglutina en sí todo lo que la psiquiatría en algún momento ha tocado o ha tratado o tal. O sea, te entran los psicópatas, te entra tal, incluye también la discapacidad intelectual. Quiero decir, nosotros hablamos de microcuerdismos
digamos, la enfermomentalización sería esa ideología de la enfermedad mental, ¿no?, que hace que nosotros nos mentalicemos de que somos enfermos mentales, pero también el resto de la población, nuestras familias, los propios profesionales de la salud mental. Los ámbitos principales de enfermomentalización son los más cercanos, ¿no? Yo hablo de la ley de enfermomentalización universal como la ley de gravitación universal, ¿no? De algún modo, cuanto más cerca, cuanto más peso sobre ti tengan las personas, más se incide en la enfermomentalización. Entonces, es la familia, es el sistema sanitario, es el sistema judicial, donde muchas veces acaban las personas tal, y sobre todo es la propia persona. Y luego la opinión pública, o sea, que es donde, de algún modo, eso se esparce de modo que es como una atmósfera, ¿no? Lo estamos respirando continuamente. Muchas veces a mí nos gusta hacer analogías con ese tipo de cuestiones, ¿no? La salud pública, por ejemplo, estudia la cuestión de la contaminación, cómo afecta a distintas enfermedades, tal. Para mí, la enfermomentalización es algo que está flotando en el ambiente y que evidentemente nos afecta a nosotros y perjudica muchísimo más. La mayoría de las personas que pasamos por la asociación, lo que más te daña, o sea, el sufrimiento mayor es todo lo relacionado con el estigma, con la enfermomentalización, y el cuerdismo viene a ser el conjunto de todo eso, es equivalente a machismo-racismo, ¿no? Hay violencia cuerdista, hay microcuerdismos, hay toda esa serie. Yo suelo decir que tenemos la gran suerte de que antes que nosotros ha habido feminismo y ha habido movimientos por los derechos civiles y demás, y eso de algún modo ya nos ha hecho mucho trabajo. Ahora estamos traduciendo, y en ese sentido, tanto en cuerdismo como en enfermomentalización, nosotros hablamos de perspectiva de mente, a semejanza de la perspectiva de género. Quiero decir, hay un montón de cuestiones, porque al final es una cuestión de opresión, y las opresiones son prácticamente todas, bueno, todas, son equivalentes, ¿no? Un efecto colateral de los muchos que ha traído la pandemia de la COVID-19 es que de alguna forma ha emergido, ¿no?, ha subido a la superficie, se ha tomado conciencia de la salud mental de la población en general y sobre todo de la salud mental de los grupos más vulnerables. Y a este respecto también parece que se ha tomado conciencia política, lo que se ha generado o lo que ha generado las propuestas y los borradores de distintos planes de salud mental a nivel estatal y autonómicos. En Asturias, concretamente, tenemos a puntito de salir el Plan de Salud Mental de Asturias 2022-2030. ¿Qué potencialidades consideras que tiene este plan con respecto al anterior? ¿Qué limitaciones sigue manteniendo? Y, sobre todo, ¿cómo se ha trasladado de alguna forma esta idea del cuerdismo a este nuevo plan que vamos a tener en Asturias? Empiezo por ese final, porque sí que tenemos la gran satisfacción de que en los planes anteriores, por ejemplo, había una línea que era la línea 1, la línea estratégica número 1 del plan anterior, 2015-2020, era promoción de la salud mental, prevención de la enfermedad mental, nosotros decimos prevención del sufrimiento psicosocial, y erradicación del estigma, nada menos que erradicación del estigma, ¿no? Cuando, por desgracia, esa línea 1 era prácticamente decorativa, o sea, no había recursos, no había personal, no había ningún tipo de iniciativa, no hubo a lo largo de estos 5 años ninguna iniciativa destinada ni a la promoción, ni a la prevención, ni al estigma. En esta nosotros hemos insistido, porque desde la primera participación que tuvimos, y al final ha entrado, y la línea correspondiente se llama Conciencia del cuerdismo y prevención del estigma. Por una parte, quitando ese absurdo de pretender la erradicación de algo sobre lo que ni siquiera actúas, y por otro lado, incluyendo ese término de conciencia del cuerdismo, ¿no? Porque no es tanto luchar contra el estigma, no es tanto enfrentarse o tal, sino simplemente lo que nosotros queremos es que se sepa que existe, ¿no? Que cada uno haga su reflexión, que nos revisemos todos individual y colectivamente y veamos, primero, conocer qué es el cuerdismo, a qué nos referimos cuando hablamos de cuerdismo, de enfermomentalización, de estigma, desde otro punto de vista, porque ahora la pandemia ha puesto sobre la mesa la salud mental y el estigma. Se habla mucho del estigma, pero se habla del estigma de ir al médico, más de ir al psicólogo que ir al médico, porque al psicólogo ahora todo el mundo puede hablar abiertamente de ir al psicólogo y demás, pero no se habla tanto del cuerdismo cuando sales del psiquiatra con un diagnóstico o varios psiquiátricos, ¿no? Quiero decir que también está muy bien, que está claro, o sea que por desgracia la pandemia ha puesto la salud mental, digo por desgracia porque evidentemente es porque ha aumentado muchísimo el sufrimiento y tal, ha aumentado mucho sufrimientos
que se considerarían más de la vida diaria, por decirlo de algún modo. Pero sí que yo, a mi modo de ver, de momento, porque estoy seguro de que eso va a evolucionar, es que es como si nosotros, como se habla tantísimo de la salud mental, y habla todo el mundo, y los influencers y los famosos y tal, pero hablan de esa otra salud mental, de sus ansiedades, de sus dificultades tal, pero claro, las personas que llevamos toda la vida reclamando, tratando de visibilizar y conseguir que esto estuviera en la agenda pública, política, social, etcétera, es como que estamos más solapados todavía, ¿no? Ahora sí que es verdad que estamos viendo, es como un tsunami, de hecho se habla de la pandemia como un tsunami, ¿no? Yo creo que está bajando la marea y a medida que vaya bajando la marea, pues lo que era sólido antes aflorará y sí que es verdad que yo creo que eso es una gran oportunidad, ¿no? En ese sentido, el plan de salud mental es 2022-2030, es muy, no digo genérico, pero sí es muy abierto, planteando un montón de posibilidades que luego hay que desarrollar. Ahora la cuestión es que estemos encima, que cada uno, evidentemente, cada colectivo, cada agente implicado, pues defenderá lo suyo. La cuestión es también que nos unamos, porque claro, yo siempre lo veo, es como que estuviéramos peleándonos unos y otros dentro de la salud mental, cuando realmente lo que hace falta es que en las alturas, los gobiernos en general, no desde sanidad, no desde los servicios de salud, sino los gobiernos, el pueblo soberano, ponga la atención sobre el sufrimiento, ¿no? Y sobre la necesidad de que las personas que tienen estas situaciones, es muy mejorable la salud mental. O sea, y de hecho, yo creo que con la conciencia del cuerdismo, la intención de, o sea, al final el objetivo último de la conciencia del cuerdismo, o de crear conciencia del cuerdismo, es eso, ponerlo sobre la mesa, que la gente lo sepa, que la gente entienda que no es tan, que ni somos peligrosos, ni somos vagos, ni somos poco de fiar, ni toda esa serie de microcuerdismos, ¿no? Toda esa tal, que nos conozcan de verdad o que conozcan de verdad tal, también y sobre todo por las personas que padecen o van a padecer algún trastorno a lo largo de sus vidas, sobre todo gente joven y tal, y que no se sientan tan solos. Generalmente el problema principal cuando padeces algo así es el aislamiento, ¿no? O sea, automáticamente quedas al margen de la sociedad, ¿no? de tus iguales, de tal. Entonces, es también un poco eso, que las personas no se sientan tan apartadas y que a la vez la sociedad acoja a las personas, ¿no? Por decirlo de algún modo, que no las aparte, que no tenga miedo, porque muchas veces es esa incertidumbre que genera el miedo, que luego genera la presunción de riesgo, que genera la presunción de peligrosidad, que genera la presunción de culpabilidad, en cierto modo, es casi semejante a la presunción de culpabilidad que es predemocrática, antidemocrática, ¿no? Pero nosotros, por eso decía lo de las leyes cuerdistas, ¿no? De algún modo nosotros padecemos esa situación por esos incertidumbres y esos miedos, que son los que llevan a permitir que se nos puedan vulnerar los derechos. Pues mil gracias, siempre es un gusto compartir espacio y tiempo contigo. Para mí también, ha sido un placer, muchas gracias.